Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya hemos ido avanzando a lo largo del semestre en el análisis de diferentes tipos de dimensiones de gestión de proyectos. eh, y aunque desafortunadamente debido a las circunstancias no conseguimos analizar las 10 posibles dimensiones de una gestión de proyectos completa, pues es de esperar que terminemos hablando de plata, que es lo que a todos nos preocupó desde un inicio, ¿no? Entonces, hay una serie de documentos disponibles que son las guías del PMBOK y ellas hablan de todas estas diferentes dimensiones componentes de los proyectos, ¿no? Entonces, por aquí vemos que está un alcance, vemos que está una gestión del tiempo, que son los cronogramas, hablamos también de comunicaciones, hablamos de riesgos, hablamos de adquisiciones, y hoy vamos a hablar de costes. Me hubiera gustado que hubiéramos alcanzado a hablar de recursos humanos, aunque hablamos un poco cuando hablamos de adquisiciones. Y se nos quedó también hablar de calidad, que digamos es uno de mis puntos fuertes en experiencia. Desafortunadamente no alcanzamos a entrar a esa parte. Hablando un poco de la gestión de los costes de proyecto, entonces según la guía del PMBOK, dice que la gestión de los costos de proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Aquí hay dos cosas importantes. Estos son los componentes de la dimensión, que son estimar, presupuestar y controlar los costos, y que lo que más nos importa a todos cuando estamos formulando un proyecto o controlando a alguien que está formulando un proyecto o evaluando un proyecto, es que a nivel de costos se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. El gráfico 7.1 se parece mucho al gráfico 6.1 cuando hablamos de comunicaciones en el capítulo anterior y brinda una descripción general de los procesos de la gestión de los costos de proyectos. Este gráfico es este gráfico que está por aquí, que aquí se llama 3.1, no sé por qué. Cuando hablamos del 6.1 en el capítulo anterior, hablábamos de 6 componentes diferentes, ¿cierto? 6 ítems diferentes. Aquí estamos hablando de 3 en la proyección, en la administración de los costos del proyecto. Entonces hablamos de una estimación de costos, hablamos de una determinación de presupuesto y de un control de costos, ¿cierto? Con entradas, herramientas y técnicas y las salidas para cada una de estas 3 dimensiones, no dimensiones, no, ítems de la dimensión de costos. Ya veremos un poco más en detalle de qué se trata cada una. Lo que nos dice entonces es que venimos por acá arriba y decimos, estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento, como hemos visto en las otras dimensiones, que ninguna dimensión es independiente de las otras permanentemente. Uno está utilizando dentro de los inputs de otros procesos, de otras dimensiones, documentos generados en las otras, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de una persona o grupo de personas. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto. Esto en caso de que el proyecto esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí como componentes diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se superponen e interactúan de formas que no se detallan en este texto, pero sí lo vamos a ver en la práctica. En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más pequeño, la estimación de costos y la preparación de presupuestos de costos están estrechamente ligadas, considerándose un solo proceso. Eso quiere decir que cuando estamos manejando proyectos más pequeños, que posiblemente sean los primeros proyectos que manejemos, los dos primeros procesos, los dos primeros ítems de la dimensión, se pueden manejar individualmente, se pueden manejar como uno solo, individualmente como uno solo, no es necesario separarlos. ¿Sí? Pero para efectos del aprendizaje, estos procesos se van a representar en este texto y en esa explicación como procesos distintos porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno son diferentes. Entonces, ¿qué nos queda de aquí? Explicar que cuando el proyecto no es tan grande y tan ambicioso,
yo puedo unir los dos primeros ítems de la dimensión y manejarlos como un solo proceso. El trabajo involucrado en la ejecución de los tres procesos de la gestión de los costos de proyecto está precedido por un esfuerzo de planificación de equipo de dirección de proyecto. Este esfuerzo de planificación es parte del proceso de desarrollar el plan para la dirección de proyecto. Eso lo vimos allá al inicio del semestre cuando hablamos de la importancia del plan para la dirección. Cuando definíamos qué, por qué, para qué, cuál era el objetivo, cuáles eran los beneficiarios, cuál era el plan que teníamos para la gestión. Lo cual produce un plan de gestión de costos que determina el formato y establece los criterios para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Por ejemplo, el plan de gestión de costos puede establecer lo siguiente: nivel de exactitud. Las estimaciones del costo de las actividades se ajustan a un redondeo de datos con según una precisión establecida. Por ejemplo, 100, 1000, dependiendo del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto, y pueden incluir una cantidad para contingencias. No pueden incluir una cantidad para contingencias, deben incluir una cantidad para contingencias. Unidades de medida: todas las unidades de medida que se utilizan en las mediciones, tales como horas o días de trabajo del personal, la semana laboral o la suma global, se definen para cada uno de los recursos. Los turnos, cuánto tiempo, cuáles son los paquetes de trabajo. Paquetes de trabajo los vimos cuando vimos alcance, ¿se acuerdan? Y también cuando vimos cronograma y también cuando vimos contrataciones. Sí, paquetes de trabajo es muy importante en este tipo de definición de alcance de proyecto, de dimensión de proyecto. Tenemos entonces con los procedimientos de la organización, la estructura de desglose del trabajo. Ahí está otra vez: estructura de desglose del trabajo tiene que ver con cuando hablamos de los paquetes de trabajo, del alcance, y cuando establecemos el marco para el plan de gestión de costos, permitiendo la consistencia con los estimados de costos, los presupuestos y el control de costos. El componente de la EDT que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se denomina cuenta de control, y a cada cuenta de control se le asigna un código único o un número de cuenta vinculado directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutante. Tiene que ver ya más con la parte contable, económica del proyecto. Ahí es bueno asesorarse de expertos. Entonces ahí entramos a hablar de los umbrales de control para monitorear el desempeño de los costos. Pueden definirse umbrales de variación que establecen una cantidad de desviación con respecto a la línea de la base del plan. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene un nivel de tolerancia antes de entrar en pánico, después de que se ha movido, digamos, su expectativa y su planificación de los costos, para no entrar en que apenas se modifica algún tipo de contratación, algún tipo de compra, o hay que hacer algún tipo de compra inesperada, de una vez entremos en pánico. Esos son los umbrales de control de variación para los costos. Ahí posteriormente entramos a definir lo que son las reglas para la medición del desempeño, que establecen las reglas para la medición del desempeño gracias a la gestión del valor ganado. Ahí entramos de nuevo a hablar sobre los paquetes de trabajo, el desglose del trabajo. Por eso era importante definir, cuando hicimos el ejercicio por allá del asado hace un tiempo atrás, definir todos los paquetes de actividades necesarios para ejecutar los objetivos y los entregables de las diferentes fases del proyecto. Claro, eso habla de la EDT, habla de la EAC, son ya aplicaciones un poco más específicas que no vamos a alcanzar a ver en este momento, pero tampoco las vamos a necesitar. Luego hablamos de los formatos de los informes, donde se definen los formatos y la frecuencia de la presentación de diferentes informes de costos. Eso se parece un poco cuando presentábamos cómo se iría a transmitir la información y la comunicación a quién, cómo y por qué. Entonces hay que definir desde el inicio cómo se van a presentar los formatos, cuál va a ser la frecuencia de la presentación de los diferentes informes de costos, si van a ser diarios, semanales, mensuales, uno al inicio y uno al final, uno al inicio y nunca más. Definir desde el inicio cómo se van a presentar los informes de costos. Y finalmente la descripción de los procesos, donde se documentan las descripciones de cada uno de los tres procesos de gestión de los costos de proyecto que vamos a ver a continuación.
Dice, toda esta información se incluye en el plan de gestión de costos, que es un componente del plan para la dirección del proyecto. Claro, el plan para la dirección del proyecto continúa siendo la sombrilla bajo la cual se amparan todos los proyectos, todas las fases, las dimensiones de nuestra planeación y planificación del proyecto, porque en últimas el director de proyecto es el que está poniendo la cara y la responsabilidad por todo el resto de las fases y su cumplimiento, ¿no? Dice, ya sea como texto dentro del cuerpo del plan o como anexos, dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de costos puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general. Yo aconsejo que se haga lo más formal y detallado en la medida en la que comprometa recursos y responsabilidades. Dice, la gestión de los costos de proyecto debe tener en cuenta los requisitos de los interesados. Otra vez hablamos de interesados y seguimos respondiendo por qué desde el inicio estamos hablando de los stakeholders y qué tan importante era saber quiénes eran. Para la obtención de los costos, los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y en tiempos diferentes. La gestión de los costos de proyecto trata principalmente acerca del costo de los recursos necesarios para completar las actividades de proyecto. Necesarios para completar las actividades de proyecto. Necesarios para completar las actividades de proyecto. Ahí está la frase clave de este párrafo. La gestión de los costos de proyecto también debe tener en cuenta el efecto de las decisiones de proyecto en los costos recurrentes subsecuentes de utilizar, mantener y apoyar el producto, servicio o resultado del proyecto. Listo, esta es una parte formal introductoria a las fases. En muchas organizaciones, la predicción y el análisis del desempeño financiero probable del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del proyecto. En otras, como un proyecto de obras de infraestructura, la gestión de costos del proyecto puede incluir este trabajo. Entonces, digamos que en la medida en la que se le entregue a una parte el desarrollo del proyecto, se le quite la responsabilidad de ver cómo son los costos de lo que está proyectando, porque puede influir directa o indirectamente en las decisiones que está tomando. Es bueno que a veces el proyecto se dedique solamente del proyecto y se le quite la parte de costos y se le entregue a un ente o un departamento especializado para tal fin. En cuanto en otro tipo de proyectos, los acompaña mutuamente porque tiene un techo y es importante que lo que pase acompañe, se ajuste y pertenezca a la proyección del techo de costo del proyecto. Dice, cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la gestión de los costos del proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas de gestión como el retorno de la inversión, la TIR, ¿no? El flujo de caja descontado y el análisis de la recuperación de la inversión. El esfuerzo de planificación de la gestión del costo tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencias para cada uno de los procesos de gestión de costos, de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado. Lo que le están diciendo a usted es, apóyese de un equipo de expertos en la parte de la gestión y la definición de los costos, porque si usted lo hace sin experiencia, sin saber o sin que se le dedique a eso el recurso necesario, a usted se le va a descontrolar rápidamente su gestión de costos desde la proyección de los mismos. Estamos por el minuto 14 del primer video, que era la parte introductoria. Vamos a parar por aquí este primer video y vamos a buscar el segundo enlace de los videos de hoy para continuar con nuestra explicación final de este día de clase. Muchas gracias por venir. Hasta luego.